pues bueno, lo que les voy a presentar es pues proyectos que se han desarrollado en colaboraciones. Pues bueno, no están todos los que han participado porque ya tiene un rato. Y pues bueno, la presentación va a constar de una introducción, una justificación de por qué usar esta tecnología para el análisis de este tipo de alimentos. Bueno, les voy a presentar dos casos de estudio que pues son los que bueno, uno de los cuales se han desarrollado y las conclusiones. Como introducción, pues primeramente es comentarles lo que es un alimento funcional y que pues vamos a regresar a esta parte por lo de la nueva ley, que tu alimento sea tu medicina y que la medicina sea el alimento. Estos son los principios, siguen siendo los principios básicos de los alimentos funcionales y pues bueno, son desde antes de Cristo, ¿no? Los alimentos funcionales pues tienen la característica de que además de nutrir, porque al inicio no necesariamente era que nutrieran, pero ya tienen que cumplir esa característica, que nutran, pero además que tengan un efecto definido en la salud, ¿no? Puede ser natural y procesado y es parte de lo que les voy a presentar hoy, un alimento natural y un procesado. Dentro de los procesados pueden ser que se eliminen componentes dañinos a la salud, fortificados, que se añaden componentes que de manera natural no lo contienen, y enriquecido, que se agregan compuestos que contiene el alimento, pero que disminuyen durante su proceso industrial, ¿no? Esos serían los enriquecidos, que de manera natural ya los contienen, pero por el proceso van disminuyendo. Lo que sí deben de cumplir es que debe de tener la característica de alimentos, no pastillas, no polvos, ¿no? En ese caso, pues son nutracéuticos y tienen esas características. Sin embargo, de manera comercial, este término de alimento funcional a la fecha no se sigue utilizando en la legislación. Lo poco que hay al respecto no lo mencionan como alimentos funcionales, pero de manera comercial lo refieren o lo ponen más como superalimentos. Y pues esto es más como se maneja, insisto, en el internet de manera comercial, y pues son todos los productos que van a poseer una gran cantidad de compuestos y a todos ellos, quién sabe cuál, pero en conjunto se les atribuye esa propiedad benéfica a la salud, y no necesariamente, y eso es lo más común, que no se tiene la evidencia científica, que es parte de lo que nosotros hacemos, y pues nos tardamos pues bastante tiempo en determinar esto, ¿no? Pero pues a nivel comercial, insisto, así es como lo empiezan a comercializar sin que haya esta parte. Como ingredientes para este tipo de alimentos funcionales, pues puede ser la fibra, los polifenoles, que son los compuestos que nos interesan, licopeno, probióticos, prebióticos, simbióticos, y apenas salieron los posbióticos, ácidos grasos, proteínas, péptidos. Siempre hay que estar revisando, bueno, cuando trabajamos esta área, siempre hay que estar revisando cuáles son los compuestos que están pues como de moda, ¿no? Porque sí se pueden poner de moda. En algunos años el licopeno era el importante, otros después fueron los ácidos grasos, ¿no? Entonces hay que estar checando siempre esa parte. Lo que nos interesa aquí pues son los compuestos polifenólicos, que hay una gran cantidad de ellos, la mayoría provenientes de fuentes naturales, de fuentes vegetales, perdón, pero también hay de origen animal, ¿no? Pero los más utilizados, los que se comercializan mucho más, son de fuentes vegetales, ¿no?
Y pues bueno, toda esta es la clasificación pues, que se pueden encontrar en estos productos. Ahora, ¿por qué son importantes? Pues por todas las propiedades que pueden tener en el organismo, y la que más se resalta es la antioxidante. De manera natural, el simple hecho de respirar, generamos radicales libres o iones, ¿no?, que son dañinos a la salud. También hacer ejercicio, pero esto no es una mala propaganda. También o sea, muchas de las actividades, la contaminación, pueden generar ese desbalance entre oxidantes, compuestos oxidantes y antioxidantes que de manera natural tenemos, pero pues sí hay manera de equilibrar esa parte. Cuando se provoca este desequilibrio entre radicales libres y antioxidantes, compuestos antioxidantes, es cuando se genera el estrés oxidativo, que casi siempre les pregunto, ¿y qué es el estrés oxidativo? Y muy pocos lo contestan. Simplemente es el desbalance entre estos tipos de compuestos, ¿no? Pero vean todo lo que puede provocar el que lleguemos a ese desequilibrio, ¿no? ¿Por qué son dañinos? Porque como son tan inestables, buscan cualquier molécula, compuesto, para neutralizar esa carga, y pueden interactuar con las biomoléculas de nuestro organismo, y ese es el daño. Eso puede conllevar a enfermedades como cáncer y otras patologías. Les comentaba que de manera natural nuestro organismo cuenta con enzimas que son antioxidantes, pero nuevamente cuando se rompe ese equilibrio, pues ya no son suficientes, ¿no? Y este equilibrio no quiere decir 50-50, es simplemente que las especies oxidativas, oxidantes, ya están en mayor cantidad que los antioxidantes naturales. Y ahí es donde son muy importantes este tipo de compuestos polifenólicos, que como ya les comenté, también pueden encontrarse en fuentes de origen animal, pero más comúnmente o en mayor cantidad también están en fuentes vegetales. Su característica, o una de sus características, es que tienen muchos, o al menos un grupo OH, que eso es lo que va a permitir esa neutralización de esos radicales. Pero, como les comenté, están asociados a una amplia gama de beneficios a la salud, ¿no? Y pues la que es así de cajón, o la principal, es la antioxidante, justo. Antiinflamatoria, antidiabética, antibacteriana, y ahí es donde es muy importante que no solo porque le están agregando este tipo de compuestos a los alimentos, digan que ya tienen estas funciones. Hay que comprobarlo porque, ¿qué les he dicho que es importante en este tipo de compuestos? A ver, bueno, a todos les he dado clases. La concentración, la dosis para que tengamos el efecto. Eso es lo importante, porque así esté presente, si no llega a esa cantidad, no va a darse el efecto, ¿no? Pero si sobrepasa la cantidad necesaria, también ¿qué puede provocar? Eso también se los he enfatizado mucho. Pueden ser prooxidantes, entonces lejos de tener un beneficio, van a provocar justo lo contrario. Entonces, por eso es muy importante estudiarlos, ¿no? Ahora, ¿cómo saber qué tipo de compuestos están presentes? Pues ahí es donde es muy importante este equipo que tenemos en el laboratorio desde el 2015, y es un cromatógrafo de líquidos de ultra alta precisión, trabaja con presiones muy altas y está unido a un espectrómetro de masa que tiene dos tipos de analizadores. Esto es
para poder detectar qué tipo de compuestos hay, ¿no? Entonces, hasta 2 detectores tiene este equipo. ¿Cuál es el beneficio de contar con este equipo? Que nos va a permitir analizar tanto muestras puras como muestras complejas, que pues es lo que más trabajamos nosotros, ¿no? Dentro de esas, cuando se tienen muestras complejas, pues va a permitir separar esos compuestos con respecto a su relación masa-carga, identificarlos, y aquí podemos tener 2 modos, ¿no? Ya sea masas con colisiones sin romper la molécula, simplemente se cierra o se limitan las masas que estamos queriendo detectar, pero sin romper la molécula. O masas con colisiones, esas moléculas, pero ya rompiéndolas, para entonces armar la molécula, ¿no? Ese es el beneficio de tener este equipo en el laboratorio. Pues lamentablemente, pues sí se ha pasado un rato descompuesto, pero bueno, ahorita está funcionando. Aquí, pues bueno, viene la muestra líquida, se evapora. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Las muestras vienen cubiertas o envueltas de disolvente. Entonces, cuando entran a una cámara que está a alta temperatura, pues lo que va a hacer es evaporar ese disolvente y solamente nos vamos a quedar con la molécula. Ahí vamos a decidir, porque eso es parte del proceso, si se va a trabajar esta muestra con carga positiva o carga negativa, las moléculas, perdón. De inicio, pues se hace la prueba con ambos tipos de ionización, ¿no? Para ver cuál nos funciona. La mayoría de los trabajos que hemos hecho ha sido para este tipo de compuestos polifenólicos, es con carga negativa. Esa es la que nos ha funcionado, ¿no? Ahora, bueno, esto es un poco lo básico, es ionizar, pero estos compuestos van a tener este comportamiento de ácidos y bases, ¿no? De Lewis. Esto es que van a donar electrones y van a aceptarlos. Y de ese modo van a poder formar esos aductos, que eso es lo que vamos a estar leyendo cuando nos genere inicialmente, ¿no? Todos los datos, el equipo. De esa primera selección van a pasar a esta parte, por eso el equipo es cuadrupolo, porque ese es uno de los detectores, es empezar a seleccionar, una segunda selección de qué moléculas son las que queremos, y las que no van a salir de ese campo. Es un campo eléctrico y esas barras solamente van a mantener a las moléculas que queremos. Una vez que se hizo ya esa selección, viene esta parte del tiempo de vuelo. El equipo es cuadrupolo tiempo de vuelo, porque literalmente manda a volar las moléculas y cuando regresan es cuando se detectan esos compuestos, pero ya no ionizados. Digo, ionizados ya sin el disolvente. Entonces, por eso es muy sensible y nos puede dar mucha información de lo que tenemos en esos compuestos, en esas muestras complejas, ¿no? Pues bueno, también se suelen adicionar algunos compuestos químicos. El que más usamos nosotros es ácido fórmico y nos ha permitido tener señales mejores, ¿no? Que ahorita, primeramente, pues tenemos estos cromatogramas y necesitamos que estén bien separados los picos, porque dentro de cada uno de estos picos hay una gran cantidad de masas, ¿no? Ahora, ¿qué hace el equipo con todas esas masas? Las empieza a alinear, metemos un compuesto, una muestra de referencia, y es contra lo que va a comparar. Todo lo que estemos leyendo es contra lo que va a comparar. Entonces vean toda la cantidad o sea, cada punto, cada mancha es un compuesto que está ahí presente.
¿no? Entonces, pues vean la gran cantidad de compuestos, ¿no?, que están presentes en esos alimentos. Genera este tipo de figuras y, por ejemplo, aquí estamos evaluando 1, 2, 4, 6 diferentes condiciones y lo que nos dice esta figura es que en todas estas está presente este compuesto, menos en esta. Desde aquí podemos empezar a ver, les digo, esto es mucho trabajo, pero pues no les voy a dar una clase aquí, ahí sí se van a dormir, pero desde aquí podemos empezar a determinar qué compuestos están, si es un comparativo, qué compuestos están presentes. Después, pues se hace un tratamiento con software, con bases de datos comerciales, y entonces podemos determinar o identificar los compuestos presentes. Entonces es mucho trabajo. Primero podemos determinar cuántos compuestos hay, que son todos esos puntitos que están ahí. Eso es lo que nos va a arrojar primeramente. Después, con otra serie de tratamientos de esos datos, ya podemos determinar qué compuestos hay. Entonces, la parte tardada es esta, porque luego, ¿verdad, Alma? Luego puede pasar 1 mes, 2 meses en terminar esta parte. Ahora, ¿por qué utilizar esta tecnología para monitorear el contenido de estos compuestos en alimentos? Porque casi nadie lo hace. O bueno, hasta ahorita yo no lo he visto, me puse otra vez a revisar, y solamente lo usan para identificar cuántos compuestos hay en esas muestras, pero no para un monitoreo de la presencia de este tipo de compuestos. Entonces, esto es un plus de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio con este equipo. Y pues los alimentos que les voy a presentar rápidamente, pues es un alimento, ¿cómo se llama? No natural, ¿no? Que son hojuelas de cereal para desayuno, que eso es parte de un proyecto de la doctora Patti, y miel, que ese es el producto natural, ¿no? Ambas muestras fueron almacenadas en condiciones aceleradas de temperatura y humedad para ver qué tan pronto o no se descomponen o se pierden este tipo de compuestos, ¿no? Pero aún así, pues fueron meses, ¿no? 1 mes, más de 1 mes lo que tardaron estos experimentos. Y pues como ya les dije, porque pues hasta ahorita nadie ha usado esta tecnología para hacer ese tipo de análisis. Como les comenté, pues la mayoría solamente lo ha usado para determinar qué hay ahí y hasta ahí, ¿no? Ahora, los casos donde hemos usado esta tecnología, pues les decía que es cereal para desayuno en el que fue adicionado harina de semilla de moringa. Insisto, este es proyecto de la doctora Patti y pues se hicieron varias, bueno, aquí le puse 50 y 70, pero fueron más condiciones, ¿no? Aquí no les voy a dar tanto detalle porque, como ya lo comentaron en la reseña, está una solicitud de patente. Esto no es como tal parte, pero el tratamiento que se le dé a la muestra sí es parte de lo que ellos hicieron para sus análisis, ¿no? Entonces, por eso no les puedo dar tanto detalle, pero bueno, se usó una harina de semilla y se desarrolló este producto cereal. Ahora, para la determinación, ahí sí nos topamos con problemas porque a pesar de que se le daban tratamientos a la muestra, a la hora de redisolver o resuspender el extracto en el disolvente ya para el equipo, que es acetonitrilo o metanol grado masas, se generaban bolas de grasa, a pesar de que se llegaba a desengrasar, y pues eso no se puede meter al equipo, ¿no? Así como está.
Entonces, pues ya se le estuvo buscando, o sea, aquí les estoy resumiendo, pero fue mucho trabajo lo que se hizo desde obtener el extracto. Al final llegamos a la conclusión de que solamente con agua a grado masas, y pues así es como se obtuvo el extracto. Pero, pues bueno, creo que sí tuvimos información importante, pero como pues se sabe que no es uno de los mejores disolventes, y creo que no para este tipo de producto, no logramos identificar muchos compuestos, ¿no? Pero sí logramos identificar muchos más de los que se han reportado. Entonces, bueno, las condiciones que se usaron pues fue al tiempo cero, 35 días, 35 grados en una cámara climática, 75 de humedad, 45 y 75 de humedad, 35 y 55 de humedad y 45 y 55. Aquí ya no, nada más hizo al tiempo cero. Entonces aquí nada más les presento una parte de lo que se obtuvo, y esto es lo que les mostré. Estos valores son todas esas manchitas que vieron. Es esa relación masa-carga de cada compuesto que está ahí presente en la muestra. Pues ya haciendo un comparativo, por ejemplo, tiempo 0 y 35 días, pues por ejemplo este compuesto se mantuvo, igual en este caso. Para pues se presentaron al tiempo cero estos, pero a los 35 días ya no, y aquí se presentó uno nuevo, ¿no? Que no estaba al tiempo cero. Y así entonces todo eso se tuvo que hacer con los casi 500 compuestos o señales que se tuvieron, ¿no? Bueno, aquí no se ve bien, pero pues es parte de todo el trabajo que se tiene que hacer. Por eso les digo que la parte más tardada es ya el análisis, ¿no? Bueno, previo a todas las complicaciones para tener la muestra, pues es el análisis ya de los datos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Pues como les decía, se tuvo el registro de más de 500 compuestos, ¿no? Cuando se compararon el tiempo cero con los 35 días, por ejemplo, aquí en todos hubo una disminución de compuestos, pero a estas condiciones es donde se tuvo un poco más, ¿no? 9.8%, 2.2 y 2. Entonces, hasta aquí pareciera que estas son las mejores condiciones de almacenamiento para que no se tenga la menor pérdida de esos compuestos. Sin embargo, cuando se hace una nova, resulta que ninguno tuvo, o sea, bueno, haciendo esta prueba, no hay diferencia significativa. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, o qué nos dijo? Que pues cualquiera de las condiciones de almacenamiento pueden usarse, ¿no? Por eso es importante la estadística. Hasta aquí, si se fijan, no les he dicho qué compuestos hay, solamente el número de compuestos o sea, todas esas manchitas que logramos ver. Ha habido muestras donde tenemos 1000, 2000, 5000, pero aquí yo creo que fue el disolvente lo que no permitió extraer tantos compuestos, que fue agua, ¿no? Ahora, ¿por qué les mencioné al inicio lo de los aductos? Porque eso es como pueden formarse todos esos compuestos presentes pueden formar, por la ionización, pueden formar este tipo de compuestos, de nuevos compuestos. Bueno, nuevos compuestos, un aducto es que se unen dos moléculas, pero no van a cambiar su estructura, ¿no? Pero, por ejemplo, un aducto es la masa del compuesto menos un hidrógeno. Otro aducto es la masa del compuesto menos una molécula de agua,
menos un hidrógeno. Otro aducto es menos agua, no. Bueno, estos son los que trabajamos, pero hay otros aductos para este tipo de compuestos, ya es, pues en la literatura ya es los que son más recurrentes, ¿no? Por eso son los que se deciden manejar. Entonces, aquí solamente, bueno, con respecto a polifenoles, se lograron identificar estos ya como compuestos, ¿no? Se lograron identificar esto con una base de datos comerciales y esta es la actividad que se les ha conferido a estos compuestos, ¿no? Entonces, desde antimicrobiano, neuroprotector, antioxidante, hepatoprotector, ¿no? Por eso la importancia de este tipo de compuestos. Pero si se fijan hasta aquí, todos estos solamente estuvieron presentes en la harina de la semilla, ¿no? Solamente un compuesto se conservó, que estuvo presente en la harina de la moringa, de la semilla, y ya en el cereal, solamente un compuesto de todos los que se lograron identificar, solamente un compuesto se logró detectar en el cereal. Esto no quiere decir que los otros compuestos ya no estén. Aquí porque todos los equipos tienen un límite de detección. Entonces, si los otros compuestos que estuvieron presentes en la semilla disminuyó su concentración, ya no va a ser posible detectarlos, pero van a estar ahí presentes por el nivel de detección que maneja, bueno, que se recomienda, ¿no? Manejar con el equipo. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya no se duerman, dice. Entonces vean, mucho trabajo y al final solamente, haciendo ese comparativo, solamente un compuesto se logró detectar en el cereal, ¿no? Pero, pues vean, ese compuesto tiene todas estas propiedades, pero vuelvo a lo mismo, como ya comentó su compañera, aquí es importante la concentración para tener ese efecto. No, es que hacíamos la extracción y hasta ahí todo bien con metanol, acetonitrilo, mezclas, pero bien, hasta maceración. Es que les digo, esto es poco de todo lo que se hizo. Sí asistieron por la extracción. Pero todo bien hasta la extracción, la evaporación. Cuando disolvíamos así que en los disolventes para ya meterlo al equipo, inyectarlo al equipo, se formaban bolitas. Pero bueno, una vez hasta se vio muy padre porque estaba todo el disolvente y se vio cómo empezaron a caer las gotas de grasa. O sea, como experimento llamativo se ve muy padre, pero no era lo que queríamos. Entonces, solamente con agua se logró evitar eso. Sí, sí, se hizo mucho trabajo, pero lo único que funcionó fue el agua. Pero les digo, por ejemplo, aquí no funcionó, pero por ejemplo, lo que está haciendo Maybelline, al parecer, el agua es lo que le funcionó más. Bueno, hasta que no hagamos esto, veremos. Pero sí, yo creo que por eso no se lograron ver tantos compuestos como en otras muestras por el agua. Y, bueno, aquí para el cereal, porque pues ya es una matriz todavía más compleja, aparte de ultrasonido, después de G se hizo la maceración para todavía permitir más esa extracción. Y pues fue el único compuesto que se logró conservar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, el otro compuesto que sí es, pues es un alimento procesado, por eso les digo que se puede usar tanto con alimentos procesados como naturales. En el caso de naturales, pues es la miel, que pues este fue trabajo de tesis de una alumna, y pues en el caso de la miel es un producto que se comercializa y se sigue comercializando a nivel internacional,
nacional, bueno, que el mercado o el consumo interno dicen que no es tan alto, ¿no? Pero bueno, es un producto altamente demandado. Y pues aquí uno de los compuestos que se tienen dentro de tantos que tienen la miel, pues son los polifenoles también. Aquí pues se usó miel de dos lugares de aquí de Oaxaca, ¿no? De Putla y de Huajuapan. Se usaron varias condiciones también. Bueno, aquí solamente una condición de humedad, 70 y 3 de temperatura, pero solamente se analizó estos polifenoles a 50 grados porque en los otros no hubo tanto cambio, ¿no? Bueno, con los otros parámetros que se vieron. Entonces, hasta aquí, pues como es en el que se vieron más esos cambios, solamente se quedó con 50 grados. Bueno, pues esto es parte de lo que se hizo. Aquí, por ejemplo, como la miel tiene mucha azúcar, se le tuvo que hacer igual un tratamiento previo y para quitar azúcar, y después, bueno, aquí no se ve, se pasó por una columna C18 para limpiar todavía más esa muestra, ¿no? Y al final se resuspendió en agua también, porque otra vez en otros disolventes el azúcar nos provocaba muchos problemas, ¿no? Pues bueno, se establecieron las condiciones para analizar igual. Cada semana se estuvieron evaluando durante un mes, 3 meses, perdón, se estuvieron evaluando y pues sí hubo un cambio de color sin abrirla, porque solamente, o sea, se tenían muchos frascos de miel y solamente se abría el que se iba a usar y los demás no se abrían, para evitar esos procesos de oxidación o contaminación, pero aún así hubo cambios de color importantes. Entonces, bueno, nuevamente se obtuvieron los cromatogramas, se hizo todo el procedimiento eso de alinear muestras, todos esos puntos, etcétera, ¿no? Y aquí la información que tuvimos es que en ambas muestras se lograron identificar 20 compuestos en común, ¿no? Pero 22 diferentes en Huajuapan y 30 para la de Putla. Que según esto, la mejor miel al término del proyecto, la mejor miel fue la de Putla, ¿no? Pero, pues, si se fijan, hubo una variación en cuanto a esa presencia de compuestos. Y eso es lo que les muestro aquí. Nuevamente, esos aductos que se pueden llegar a formar y el tiempo de retención, y si estaban presentes o se lograron identificar en cuál semana, 5 semanas, perdón, ya les engañé, 5 semanas. Y vean, si no se veían al tiempo cero, después se veían a las 2 semanas, a las 4 semanas, y así sucesivamente. O se veían, después ya no, y después otra vez. Así es. Bueno, no llegamos hasta esa parte de ver qué estaba pasando, pero eso sí fue un común, que al inicio estaban o no estaban, y pues iba cambiando la composición con respecto al tiempo, ¿no? Y pues sí, antes de que diera esa materia, llegamos a esa conclusión, que pues hay reacciones donde se van a provocar que se generen nuevos compuestos, ¿no? Pues aquí para estos compuestos, de las más comunes, hasta donde revisamos, es la epimerización y autooxidación, ¿no? Y aquí sí oyeron esa noticia de que hallaron miel en sarcófagos egipcios. Ahí está Pero a mí me llamó mucho la atención porque todo lo que estamos viendo
hay cambios. A pesar de que estén cerrados, estén protegidos, hay cambios. Y resulta que la noticia es que miel de muy buena calidad, o que no perdió su calidad, la encontraron en este tipo de vasijas 3000 años después. Y yo dije, ¿y cómo determinaron eso? Sí, sí, es lo que dicen. Así que metodológicamente hablando, no tuvieron que haber hecho eso, porque eso es pues parte de la investigación. Pero sí, hicieron eso. Que abrieron una al menos, olía bien, se veía bien y la probaron. Pues ya no vive, no es cierto. Digo, eso como investigador, tache, tache. Ajá, pero yo tengo mis reservas con esta noticia, bueno, con esta nota, porque no es algo que nosotros hayamos visto aún cuidando toda esa parte. Ellos dicen que por la composición, que por la temperatura del Egipto y no sé qué tanto, pero... ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, pero yo tengo mis dudas. Y más eso, como dice, ¿qué pasó con el que la probó? ¿Quién sabe? Bueno, pues eso es al menos dos bueno, de los trabajos que hemos hecho con productos naturales y alimentos, usando esta tecnología para monitorear esa estabilidad o no de este tipo de compuestos que son muy importantes para la salud. Pero hasta aquí tampoco es suficiente porque otra vez tenemos que investigar en qué enfermedad tienen efectos, si es suficiente esa concentración con la que se encuentran, si esos cambios que se provocaron, por ejemplo, en este caso de la miel, no son contraproducentes. O sea, no es suficiente decir, tiene polifenoles y ya, ¿no? Bueno, entonces las conclusiones muy breves, pues es que es la primera vez que se utiliza esta tecnología para semilla de moringa y por supuesto para cereal, ¿no? Se identificaron solamente 25 compuestos identificados, 25 compuestos. Aquí puse 2, pero uno de ellos no es polifenol, ¿no? Sí hubo otros más, pero uno de ellos, nada más uno fue un polifenol, que es el canferol que les mostré. Y pues las mejores condiciones para su almacenamiento y conservación de este tipo de compuestos, pues pareciera que son estas condiciones, pero pues ya les comenté que haciendo este estadístico, pues resultó que no hay diferencia significativa, ¿no? Pues les decía, ¿no?, que el tiempo que se estableció de estabilidad para la miel de Putla fue de 12, casi 13 años, y la mitad para la de Guajuapan. Pero en ese tiempo hubo cambio en estos compuestos. Se generaron unos nuevos, ¿no?, por biotransformaciones, dice Gersain. Aquí pues se identificaron 72 compuestos polifenólicos y pues bueno, ya les comenté que solamente 20 estaban en ambas muestras, ¿no? Y pues eso, pues sí hubo un cambio en el perfil de polifenoles. Pues como ya les comenté, esto es trabajo de mucha gente, pues es el reconocimiento a las estudiantes que tuvieron que hacer pues, la mayor parte de este trabajo, proyectos financiados, por supuesto, que afortunadamente ya están finiquitados, pues esa colaboración con productores, en este caso de la miel, y pues más personas, compañeros, colaboradores, que pues han trabajado en en estos proyectos, ¿no?